Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Comparto las manifestaciones de la apertura, los entusiasmos, las expectativas, puestas en una decisión política de alto contenido en la psicología política. Y que entre otras cosas contiene la iniciativa, el deseo y la apuesta de retomar el espíritu fundacional del Instituto, que significa, entre otras cosas, ser un instrumento, un insumo para los trabajadores como sujetos de las políticas públicas. Parece que en ese plano, en el plano de la iniciativa política y de este contenido simbólico y material, están planteadas buena parte de las expectativas que todos compartimos. Retomando algunos criterios planteados por Danielo en la apertura, me parece que es importante retomar ejes conceptuales, ejes vertebradores que puedan diagramar, que puedan dibujar el para qué de esta iniciativa, de alguna manera como para ir dibujando el marco que a nuestro entender significa una iniciativa relacionado con retomar y promover equipos de investigación que devengan en productos concretos que enriquezcan el debate de las políticas. Y me parece que un primer aspecto que puede tener con este dibujo del marco conceptual que abrace la iniciativa tiene que ver con un primer planteo relacionado específicamente con la investigación. Buena parte de los dispositivos de la academia, que incluye también la investigación, han tenido que ver con un proceso de elitización, digamos, de la construcción de un dispositivo al servicio de los intereses hegemónicos. A nosotros nos parece que esta iniciativa efectivamente debe contener lo contrario, poner a la investigación primero en un plano más material, más humano, más específico de las situaciones concretas del cotidiano de la gente, planteando que las investigaciones no tienen que ver con saberes muy sofisticados de la academia, sino que básicamente tienen que ver con una voluntad y una capacidad para poder bucear, para poder problematizar situaciones que tengan que ver con las situaciones concretas de la gente. La investigación no es en sí misma, como primera definición, un proceso elitista, academicista, digamos, del saber, sino tiene que ver con, o debería tener, y en esto está contenida esta iniciativa, con un proceso de trabajo que tenga que ver con problematizar las situaciones concretas de la gente. El segundo planteo que a mi entender tiene que ver con este marco debería ser el concepto de políticas públicas y el concepto de Estado. A nuestro entender, el Estado también ha tenido una disputa relacionada con su conceptualización respecto de si el Estado es el gobierno o si el Estado es una materia viva, es una materia en tensión, dinámica y permanente, que tiene que ver básicamente con lo que planteaba anterior, con los intereses que están en juego respecto de la instrumentación de políticas de gobierno que tengan que ver con los campos de la política pública. Para nosotros el Estado es aquel espacio virtual que contiene las fuerzas vivas de la sociedad que están permanentemente en puja. No hay un Estado que es el gobierno y hay un otro sujeto que es espectador, sino que el Estado es el producto de esa tensión permanente y las políticas públicas son un resultado de esa tensión. Por lo tanto, las políticas públicas que van a favorecer el interés de las minorías tienen que ver con esa ecuación, con ese resultante,
donde las fuerzas hegemónicas generan determinada supremacía sobre el interés de las mayorías. Para nosotros, políticas públicas, Estado, tiene que ver con un campo dinámico donde están contenidos, entre otras cosas, la visión y el saber de los trabajadores. El tercer concepto es precisamente este, digamos. ¿Cómo se ubica el trabajador en el campo de la investigación y en el campo de las políticas públicas? Y en este sentido nos parece que sintéticamente tiene que ver también con un proceso histórico, político, sociológico, que tiene que ver dónde el capitalismo instala o bajo qué concepto instala al trabajador. El capitalismo se ha encargado de convencer, entre otros, al mismo trabajador de que somos solo una parte obediente, mano de obra acrítica de las decisiones de los poderes de turno. El propio proceso que le autoconfiere al trabajador ser un sujeto de saber es un proceso que le cabe específicamente a las mismas organizaciones de los trabajadores y al mismo trabajador. La posibilidad de reconocerse como sujetos de saber, por lo tanto sujetos de opinión y por otro lado sujetos de saber, es el elemento que nos podría poner a los trabajadores en un plano que nos ha sido negado, como es el campo de la investigación y el campo de ser sujetos de las políticas públicas. El campo de las políticas públicas tiene que ver necesariamente con la agenda del Estado, tiene que ver con la gente, con la problematización de determinadas situaciones. Este dibujo que hacía al principio respecto de hegemonías y contrahegemonías tiene que ver con que la agenda que se discute está probablemente ligada, o efectivamente debe entender ligada, con el interés de esos sectores económicos. Buena parte de la necesidad y de la capacidad de los trabajadores por establecer otra agenda de políticas públicas tiene que ver con los ejes anteriores que planteaba, que tiene que ver con el autorreconocimiento como sujetos de saber, con la desmitificación del proceso de investigación y con el reconocimiento del Estado como un campo activo y en permanente tensión. Así entendida buena parte del marco conceptual que me parece que hoy se está planteando, nosotros tenemos nuestro propio concepto de todas estas cuestiones que acá se están discutiendo. En principio, esta posibilidad de establecer otra agenda de discusión en las políticas públicas vincula este proceso con un concepto instituyente y no instituido. Esto es que nosotros no nos aceptamos, no debemos aceptarnos como sujetos pasivos a discutir y a problematizar situaciones planteadas por los sectores hegemónicos, sino que nuestro proceso de investigación debe ser un proceso instituyente, democrático, horizontal, que incluya decisivamente la mirada de los trabajadores como la posibilidad de establecer otra agenda de discusión en las políticas públicas, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Así dibujado, a mi entender, lo que es el marco que debería contener el eje vertebrador más conceptual, más de fondo respecto de una iniciativa como esta, deviene después en los capítulos específicos que planteó Danielo como las iniciativas que específicamente se van a desarrollar en el campo de algunos capítulos de la política pública. En mi caso en particular, y solo porque me han honrado, me han propuesto, digamos, algún relato respecto de la situación de salud en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, podemos plantear algunas cuestiones específicas del campo de la salud. La posibilidad de instalar cuestiones de investigación bajo estos conceptos que decía antes en el campo de la salud tiene que ver con también con nuestras identificaciones más conceptuales. Para nosotros el campo de la salud
no es un tema, sino que es un problema. Para nosotros la salud no es el sector de salud, sino que la salud tiene que ver con un proceso que arranca en sus causas y termina en sus consecuencias. Y termina en sus consecuencias, que son la suerte de enfermarse o de no enfermarse de cada uno de nosotros, y de las condiciones de ser reparado, de ser atendido esa situación, y ahí entra el sector de salud. Pero para nosotros el concepto más abrazador, más sintético, más conceptual tiene que ver con lo sociosanitario, como una forma de sintetizar este largo proceso que empieza en las condiciones de trabajo de cada uno, que se aglutinan en condiciones colectivas, en la suerte de enfermarse y de morir, y termina en la enfermedad consumada y en las posibilidades de ser reparadas en el campo de la salud. Por lo tanto, para nosotros la salud no es el hospital, no es la atención del paciente, las condiciones de trabajo y el salario, sino tiene que ver también, no es que lo deseche, también tiene que ver con las condiciones que generan enfermedad. Y este concepto sociosanitario está emparentado con nuestra consigna de trabajo, que tiene que ver con volver a Carrillo. Para nosotros volver a Carrillo tiene que ver con un deseo, con una expresión de deseo, con una visión política, con una reparación histórica en nuestros antecedentes más gloriosos de la salud pública en la Argentina, que tiene que ver con aquella visión de Carrillo que decía que frente a las bacterias, frente al frío, al hambre, a las malas condiciones de trabajo, a la vivienda indigna y otras cosas, las bacterias son pobres causas. Aquella fraseología más célebre del sanitarismo en la Argentina que define esta nomenclatura de fantasía que nosotros planteamos como el campo de lo sociosanitario. Para nosotros volver a Carrillo tiene que ver volver a plantear mejores condiciones estructurales para reparar la salud, pero mejores condiciones estructurales para anticiparse a la enfermedad. Y en ese sentido, el campo de la vivienda digna, el campo del pleno empleo, el campo de la distribución equitativa del ingreso en la Argentina y otras situaciones tienen que ver con un proceso decisivo en las posibilidades de enfermarse y de morir en la Argentina. La tasa de mortalidad infantil en la Argentina, que escandaliza a buena parte de los estadísticos y de los sanitaristas en la Argentina, tiene un altísimo grado de evitabilidad. No es tan escandalosa la mortalidad infantil en la Argentina como es escandalosa su evitabilidad. Aproximadamente más de 2 de cada 3 niños que se mueren antes de 1 año en la Argentina podrían no morirse si se les solucionaran cuestiones estructurales, como son las cuestiones relacionadas con las condiciones de vida de las familias de esos niños. En este ejemplo simple, digamos, está planteado el concepto de lo sociosanitario y está planteado el concepto de la ligazón de las condiciones de vida de las personas respecto a las posibilidades de enfermarse o de morir. No hay ningún sistema de salud en el mundo, ni el de Inglaterra, ni ninguno de que uno lea como los mejores sistemas de salud, que logran equilibrar esta ecuación de la distinta capacidad y posibilidad de enfermarse y morir de los sectores respecto de sus condiciones de vida. Solo para ir al ejemplo contrario, el sistema de salud de Cuba, que es efectivo en sus condiciones dinámicas de funcionamiento, está basado, digamos, y está anclado y está estructurado ese éxito respecto de condiciones estructurales de política pública que aseguran, por ejemplo, una alta tasa de alfabetización, una alta tasa de pleno empleo, una tasa alta de seguridad alimentaria y otras que son seguramente de conocimiento de ustedes. Solo para cumplir las cuestiones relacionadas con las consignas de trabajo que se han planteado acá, podríamos decir que se le incluye al campo clásico de las sociedades asimétricas, que tienen que ver con sociedades como la nuestra, relacionado con sectores excluidos, a la pobreza y exclusión, donde, repito, se mueren y se enferman buena cantidad de personas en la Argentina,
El Chagas es una enfermedad de la pobreza, la mortalidad infantil es una enfermedad de pobreza, la alta tasa de enfermedades respiratorias en la Argentina es una enfermedad de la pobreza. Se le incluyen nuevas formas que tienen que ver con el actual desarrollo del modelo productivo, que entre otras cosas en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la generalización y la masificación de los sectores de las áreas con cultivo de soja y que tiene que ver con la manipulación de agrotóxicos en vinculación con la salud humana. En la provincia de Buenos Aires y en el país no está debidamente sistematizado y estudiado por la ciencia, por la academia, por el sector clásico de la salud, las repercusiones sobre la salud humana que tiene toda la lógica de agronegocios y toda la lógica de la manipulación de agrotoxicidad en la Argentina. Decirle que solamente en nuestro país el año pasado hemos vivido una situación inédita como ha sido llevar a juicio a algunos sectores relacionados con la agroindustria y con los agronegocios en funciones de malformaciones congénitas, cáncer, abortos precoces sin causa conocida o con causa relacionada con la relación con los agrotóxicos. Esta es una situación concreta en la provincia de Buenos Aires que no está debidamente estudiada y que debería ser de interés del campo del trabajo, del campo de la investigación y el campo de los estudios. En Bahía Blanca, en Junín, en el corazón mismo de la provincia de Buenos Aires, que se ha convertido en un paraíso, digamos, del monocultivo, hay una epidemiología que están haciendo que tiene que ver con las repercusiones sobre la salud humana que tiene la manipulación de los agrotóxicos y el contacto con la salud humana en los distintos procesos que ustedes podrán imaginar, desde la fumigación en áreas periurbanas, desde el depósito en zonas también de alta densidad poblacional, el depósito de almacenamiento de los agrotóxicos, el tránsito de camiones que van depositando buena parte de esta toxicidad también. Así que todo ese campo de lo sociosanitario puede ser pasible de ser motivos de interés, motivos de análisis, motivos de investigación. Nosotros desde el componente sociosanitario de ATE, que es básicamente, que ustedes conocen, el curso de gestión y de políticas sociosanitarias que está nacido hace 4 años en un convenio con el Ministerio, que prevé el proceso pedagógico como un proceso político, no como la clásica instrucción del que sabe versus frente al que no sabe, sino como un proceso dialógico, participativo y democrático, donde se analizan situaciones relacionadas con la problemática de cada lugar sobre la realidad. En ese marco de gestión de políticas sociosanitarias nosotros vamos a instalar, a partir de la propuesta de esta iniciativa del Instituto, un área específica de investigación para asistir metodológicamente a todas las investigaciones de los compañeros que en la provincia de Buenos Aires están o se atrevan a generar investigaciones respecto de alguna situación que los intranquilice en el nivel local. Y estamos propiciando la creación de mesas sociosanitarias en distritos donde tenemos GPS, como en Junín, como en Bahía Blanca, como en Matanza, y en otros lugares, como un proceso organizativo que aglutine a compañeros con interés de constituirse en sujetos del campo de la salud desde la perspectiva de los trabajadores y con una profunda vocación de instalar otra agenda y desafiar la agenda hegemónica que tiende a que todo siga como está. Así que el marco está planteado por la decisión política del Consejo Directivo Provincial, por la dirección del Instituto, el marco específico de las investigaciones, de la desmitificación de que esto es una cosa rara, que tiene que ver con la gente que ha hecho una maestría, que los trabajadores en eso que no tenemos nada que ver, no tenemos formación, no tenemos adiestramiento, no sabemos cómo se investiga, que la salud solo es el sector y no todo el proceso que anticipa la enfermedad. Y los capítulos pasibles de ser investigados o desarrollados, estos y muchos más seguramente,
que en estos 4 años nos hemos encargado de problematizar en San Nicolás, en Bahía Blanca, el tema de la deprivación y la contaminación del agua, en Junín el tema de la violencia social, la violencia institucional en Matanza y otros campos más podían ser pasibles de ser desarrollados en esta iniciativa de promover equipos de investigación locales de trabajadores para la agenda de trabajadores. Así que satisfecho obviamente por la iniciativa, siendo parte de ella y bueno, y a la espera de que todas las iniciativas que desde los cursos de enfermería, desde los comités de seguridad hospitalaria, de las organizaciones, de las juntas internas de los hospitales, de las organizaciones vecinales y de las organizaciones sociales en general, puedan demandar algún tipo de asistencia, algún tipo de tutoría respecto de cómo se puede materializar una investigación en el campo de lo sociosanitario, encontrarán nosotros la mejor de las recepciones y intentaríamos que el mejor de los acompañamientos también. Así que, bueno, a disposición de ustedes cuando quieran.